Hola, bienvenido y muchas gracias por participar en este taller acerca de cómo imprimir en AutoCAD. Me comprometo a compartir todo lo que sé acerca de este tema y te pido por favor que todas las consultas las vayas anotando y las formules al finalizar en el foro. ¿Por qué al finalizar? Porque muchas de las respuestas que buscas podrían estar en las próximas lecciones. ¿Y por qué en el foro? Porque ahí van a quedar de forma pública y tus consultas pueden ser de mucha ayuda a tus compañeros, del mismo modo que las consultas formuladas por tus compañeros te serán de ayuda a ti. En esta primera lección deseo comenzar con algo muy importante, que es la expresión en los planos técnicos, y por expresión me refiero al uso de grosores, sombreados y colores, aspectos que tienen mucho que ver con el trazado. Antes de comenzar con AutoCAD, me gustaría reflexionar un poco sobre la expresión en los planos, como así también en otros aspectos importantes que tienen que ver con esta expresión en los planos. Cuando imprimimos un plano técnico en AutoCAD, ya sea de mecánica, de ingeniería, de arquitectura o de cualquier otra especialización, buscamos mostrar un diseño que la persona que lo mire debe entenderlo lo más rápido posible y de la forma más clara posible. ¿Cómo logramos darle claridad a ese plano? Y en general es jerarquizando los elementos más importantes para que la persona pueda tener una lectura rápida de esos elementos importantes y dándole menor jerarquización a aquellos elementos que son menos importantes. Cuando nos enfrentamos a un plano en donde la expresión de todos los componentes es más o menos uniforme, tanto los más importantes como aquellos que están más cerca o más lejos, se nos dificulta interpretar ese plano y demanda más tiempo, más trabajo poder hacer una lectura clara de ese plano. Y por supuesto, cuando la lectura no es clara, el riesgo de errores es más grande. Una forma de mejorar la expresión en un plano es mediante los sombreados. Los sombreados de las superficies nos permiten distinguir dónde hay masa y dónde es hueco, dónde estamos cortando una pieza o estamos cortando un plano de arquitectura, y de esta forma tendremos una lectura más rápida y clara del dibujo que estamos visualizando. Cuando imprimimos un plano con todos los trazos más o menos iguales sin jerarquizar nada, se torna muy difícil interpretar rápidamente ese proyecto o ese diseño. En este dibujo, por ejemplo, podemos interpretar que esta chimenea está delante de esta porque la tapa, pero no porque tenga una jerarquización frente a aquel objeto que está más lejos. Una expresión homogénea hace que todo el plano se vea igual y que sea muy difícil entrar a distinguir los planos de ese proyecto. Interpretar una fachada de este tipo requiere de un trabajo intelectual mucho más grande y obviamente de mucho más tiempo. En cambio, cuando jerarquizamos la expresión del plano, es mucho más rápido tener una lectura clara de ese plano. Es indudable que en estas plantas rápidamente distinguimos lo que son los muros y dónde están los huecos en esos muros. Después, en una segunda instancia, podemos comenzar a ver el destino de cada uno de los ambientes, dónde están las escaleras, dónde hay huecos, etc. Pero eso es una segunda instancia. En una primera instancia tenemos una lectura clara y rápida del plano. Al igual que los sombreados, los grosores son otro elemento fundamental en la expresión de los planos. En este otro plano, la jerarquización a nivel de los grosores no es tanta, pero se compensa con el sombreado, rellenando los muros que cortamos y por lo tanto jerarquizándolos. Otra herramienta muy importante para jerarquizar o facilitar la lectura de los planos es el uso del color. Seguir las líneas de este sistema eléctrico, si fueran todas homogéneas en el mismo color, sería mucho más complicado que cuando empezamos a utilizar colores. Al margen, por supuesto, del significado que puedan tener estos colores. El uso de colores no solamente hace que nuestros planos luzcan más bonitos, sino que también facilita mucho la lectura del plano. Lo podemos ver en esta fachada como la suma de colores y sombreados mejora la calidad y facilita la lectura del plano. En este plano, por ejemplo, podemos apreciar cómo la suma
de sombreados y colores son los que jerarquizan el plano. La expresión, los trazos, los grosores son muy homogéneos, pero gracias al sombreado de los muros los jerarquizamos y los podemos visualizar rápidamente. Después, con un sombreado más tenue, podemos distinguir lo que es espacios interiores y espacios exteriores. Y a su vez, con un sombreado de color, jerarquizamos el arbolado, que es uno de los componentes más importantes o más relevantes de este plano. Algo similar se aprecia en este otro plano, donde nuevamente el sombreado y el color tienen una importancia relevante, pero también lo tiene el grosor. Si nos acercamos vemos como no todos los grosores son iguales, sino que asignamos más grosor a aquellas intervenciones en las que queremos destacar. Si nos arrimamos por este otro lado, vamos a ver cómo lo que son techos tiene una expresión un poco más oscura que todo aquello que está a un nivel más de plano del suelo. De esta forma, en este plano integramos todos los elementos, los sombreados, el color y el grosor. Pero no todo es fácil. Cuando comenzamos a asignar grosores a los elementos, puede suceder esto. Líneas muy cercanas se juntan y en lugar de tener una lectura de líneas separadas, comenzamos a tener manchones negros o líneas muy gruesas. En casos así, el grosor deja de ayudar a una lectura fácil del plano y en su lugar provoca manchas, generando así puntos de atracción que en realidad no son puntos relevantes y que no deberían atraer nuestra atención en el plano. Por lo tanto, el grosor es un elemento con el cual debemos tener mucho cuidado. En este plano, por ejemplo, hay una clara intención de fortalecer los elementos que queremos que se destaquen, pero esos elementos no han sido únicamente los muros que estamos cortando. Empezamos a ver las manchas negras en la cama, en estos sillones, incluso en estas butacas que están alrededor de esta mesa o de esta otra. Cuando tenemos muchas líneas y tienen un grosor que no es el adecuado, se empiezan a juntar, comienzan a generar manchas negras y nos provocan esto que tenemos acá, que indudablemente serían unas rayitas, pero que se terminaron pegando y provocan un manchón negro que al golpe de vista tiene tanta jerarquía como el muro. Los planos van a ser impresos a diferentes escalas y, por ejemplo, en este plano que está a escala 1.25 o en este corte que está a escala 1.25, igual que este otro, aparecen muros, pero también aparece el muro en este detalle a escala 1.2 o en este otro detalle a escala 1.5. Es indudable que la expresión o el grosor que podemos asignarle al muro no es la misma cuando estamos hablando de este detalle a escala 1.2 que cuando estamos hablando de este plano a escala 1.25 o de una planta a escala 1.200 o un plano a escala 1.500. En todos ellos el muro va a aparecer más grande o va a aparecer más chico y por lo tanto el grosor, la expresión que le vamos a dar a ese muro tiene que ser diferente.